Hola a todos y bienvenidos a este análisis visual. Prepárense porque hoy vamos a trazar paso a paso uno de los periodos más fascinantes y explosivos de nuestra historia. Vamos a meternos de lleno en los años de entreguerras, esa frágil ventana entre 1918 y 1939. Imaginen que estamos dibujando el mapa de un polvorín. Vamos a ver exactamente qué encendió la chispa del conflicto más brutal del siglo XX. Es un recorrido increíble que nos muestra cómo, literalmente, las decisiones de hoy moldean los desastres del mañana. Empecemos. Un continente humillado es un continente peligroso. Grábense esta frase porque es el pilar central de todo lo que vamos a construir hoy. O sea, no vamos a hablar solo de tratados aburridos o de líneas trazadas en un mapa. Estamos hablando de la psicología profunda de naciones enteras que fueron llevadas al límite absoluto. Bueno, entremos de lleno en esto. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que el mundo pasara de celebrar una paz total a hundirse en una guerra mecanizada y destructiva en un pestañeo de solo 20 años? Suena de locos, ¿verdad? Para entenderlo, tenemos que ver cómo fueron cayendo las piezas de este gigantesco dominó histórico. Primera parada, el mundo de la posguerra. Este es el primer gran dominó de nuestra reacción en cadena. El punto cero justo después de la Gran Guerra. Noviembre de 1918. Las armas por fin dejan de disparar. Pero miren el panorama. El costo es simplemente escalofriante. Hablamos de unos 20 millones de muertos a causa de esta guerra industrializada. Y fíjense en esto. 4 imperios gigantescos, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, de repente simplemente desaparecen. El continente quedó completamente fracturado, como un rompecabezas gigante al que le cambiaron la forma de las piezas a la fuerza. Y eso nos lleva a la sección 2, el Tratado de Versalles, el intento más polémico de rearmar ese mismo rompecabezas en 1919. Y esto que estamos viendo aquí ilustra de manera brillante la magnitud del castigo. Olvídense de una paz justa. Potencias como Francia y Gran Bretaña llegaron a París e impusieron unas condiciones, asfixiantes. Vean estos números. Alemania pierde de tajo el 13% de su territorio en Europa. Su ejército queda reducido a una fuerza minúscula de 100.000 soldados. Y el golpe de gracia, unas reparaciones de guerra fijadas en 132.000 millones de marcos oro. Para ponerlo en perspectiva, son cifras colosales diseñadas literalmente para mantener a un país entero de rodillas por generaciones. Con esos números, no es sorpresa para nadie que naciera este término, el famoso Diktat. Así lo sintieron los alemanes. No fue un acuerdo mutuo, fue un dictado humillante. Y el veneno real estaba en el artículo 231, la infame cláusula de culpabilidad de guerra. Básicamente, se obligaba a Alemania a aceptar formalmente que todo este desastre mundial fue 100% culpa suya. Imagínense el resentimiento colectivo que eso generó. Fue el abono perfecto para el desastre. Pasamos a la tercera parte, crisis en la República. Imaginen intentar construir una democracia con todo ese peso encima. Así nació la joven y frágil República de Weimar. Cuesta procesar este número. A ver, piénsenlo un segundo. 4,2 billones. Esa era la cantidad exacta de marcos que necesitabas para comprar un solo billete de $1 estadounidense en noviembre de 1923. ¡Una locura! La hiperinflación fue tan salvaje que las familias literalmente quemaban montones de billetes en la estufa para no morir de frío en invierno, simplemente porque el papel moneda era más barato que comprar un tronco de leña. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en cuestión de semanas. Y bueno, justo cuando parecía que la economía medio se estabilizaba a finales de los años 20, ¡bam!, el famoso crash de Wall Street de 1929. Esto fue como echarle un bidón de gasolina al fuego. Para 1932, Alemania tenía más de 6 millones de personas en la calle sin trabajo. Hablamos del 30% de la fuerza laboral. Y como nos enseña la historia una y otra vez, la miseria económica extrema es casi siempre la alfombra roja perfecta para el extremismo político. Lo que nos lleva a nuestra cuarta sección, el ascenso del nazismo. En medio de este caos total y desesperación, cae el siguiente dominó histórico. Aquí entra en juego una de las herramientas de radicalización más efectivas y peligrosas, la Dolchstoßlegende, o la leyenda de la puñalada por la espalda.
Esta narrativa afirmaba, de forma completamente falsa, que el ejército alemán nunca fue derrotado en el campo de batalla en 1918, sino que fue traicionado y saboteado desde adentro, por socialistas, comunistas y judíos. Fue una estrategia discursiva brillante y a la vez macabra para desviar la culpa y crear chivos expiatorios internos. Todas estas ideas tomaron forma y se expandieron en Mein Kampf, el manifiesto que Adolf Hitler escribió en prisión tras intentar un golpe de Estado en 1923. Ahí estaba todo, de manera explícita, la promoción de una supuesta supremacía racial, un antisemitismo radical, un rechazo frontal al marxismo y, sobre todo, la necesidad imperiosa de conseguir Lebensraum, es decir, espacio vital expandiéndose hacia el este. El manual completo de lo que venía estaba publicado años antes de que se llevara a cabo. Ahora, lo realmente interesante de esta parte del recorrido es cómo ilustra que la crisis económica se tradujo directamente en una explosión en las urnas. Con un país ahogado en la depresión, el partido nazi tuvo un ascenso meteórico, logrando el 37,4% de los votos para julio de 1932. En un abrir y cerrar de ojos, el extremismo saltó de los márgenes oscuros directamente a los pasillos del poder gubernamental, llevando a Hitler a ser nombrado canciller en 1933. Entramos a la quinta parte, consolidación de la dictadura. Vamos a ver cómo se desmantela una joven democracia desde adentro. Es asombroso y a la vez aterrador ver lo rápido que operaron. En menos de 2 años, la frágil república pasó a ser una dictadura total. Fíjense en la secuencia que trazamos aquí. Primero, usan el incendio del Parlamento como la excusa perfecta para suspender las libertades civiles. Luego, aprueban la ley habilitante, que básicamente era un pase libre para gobernar sin consultar al legislativo. Y el jaque mate. Al morir el presidente Hindenburg, Hitler fusiona los cargos y se proclama Führer. Todo el poder en manos de uno solo, respaldado por una policía secreta implacable. Y las consecuencias de asegurar ese poder absoluto fueron trágicas. Las leyes de Nuremberg de 1935 legalizaron el odio. Así de simple. Despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía ciudadana y de sus derechos civiles más básicos. Fue el engranaje inicial de una maquinaria de persecución y exclusión sistemática que desembocaría en el horror del Holocausto. Sexta y última sección. Apaciguamiento y camino al conflicto. Porque claro, la pregunta obligada es, ¿dónde estaba el resto del mundo mientras pasaba todo esto? Si hacemos un zoom out y miramos el panorama global, la cosa no pintaba nada bien. El autoritarismo estaba brotando por todos lados. Teníamos el fascismo de Mussolini agarrando fuerza en Italia, un imperio japonés militarista expandiéndose agresivamente por Asia. Y España se desangraba en una guerra civil que terminó siendo tristemente un campo de pruebas real para las armas y tácticas que muy pronto incendiarían toda Europa. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto, porque es clave. Hablamos de la trágica política de apaciguamiento. Democracias como Gran Bretaña y Francia estaban aterrorizadas con la idea de otra guerra mundial, así que decidieron ceder. Permitieron que Alemania remilitarizara Renania, aceptaron la anexión de Austria y en la conferencia de Múnich literalmente le entregaron los Sudetes. Pensaban que haciendo concesiones iban a saciar esa ambición territorial. Grave error. Cuando los nazis ocuparon el resto de Checoslovaquia unos meses después, quedó claro que el apaciguamiento fue un fracaso estratégico monumental. Y así llegamos al golpe maestro diplomático final justo antes de la explosión. Agosto de 1939. El pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. De cara al público, se vendió como un simple tratado de no agresión, pero en secreto, en sus cláusulas oscuras, escondían un acuerdo despiadado para repartirse Europa del Este. Esto le dio a Hitler la luz verde definitiva que necesitaba. Podía invadir Polonia sin el pánico de tener que pelear en 2 frentes al mismo tiempo. La trampa estaba lista. Las últimas piezas cayeron y el mundo ardió. Esa supuesta paz de 1918 fue solo un espejismo, una pausa que sirvió para encubrir las semillas de un fuego mucho mayor. Cerramos este recorrido con esta frase brutal de George Santayana: quien no aprende de la historia está condenado a repetirla.
Entender a fondo cómo colapsó la paz de forma tan sistemática es absolutamente vital para asegurar que no volvamos a repetir esos mismos errores. Ojalá este análisis visual les haya dejado mucho para pensar. Nos vemos en la próxima.